En este tutorial te mostraré cómo puedes crear tus propios GIF animados usando GIMP. Y para esta demostración te mostraré cómo crear este icono giratorio que simula que está cargando algo. Pero una vez que comprendas cómo funciona esto, deberías poder aplicar estos principios de funcionamiento a cualquiera de tus diseños. Pero antes de comenzar, si deseas más información de cómo funciona GIMP o de las posibilidades que tiene, te dejo por aquí mi colección de vídeos sobre este programa. Además, te aconsejo que te suscribas para que no te pierdas los nuevos vídeos que tendremos en el canal sobre GIMP, a cual más interesante. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo documento, bien con control N o yendo a archivos y escogiendo nuevo. Para este ejemplo tendremos suficiente con un documento cuadrado, por lo que le voy a poner 600 por 600. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestro documento. El primer paso que daré para crear la animación será crear una capa nueva con los valores predeterminados. Clicamos a aceptar y ya está. Ahora, para crear el primer elemento, escogeré la herramienta de selección de rectángulo. Esta selección la podemos modificar antes de dar clic definitivo. Por lo que, si no nos sale con las esquinas redondeadas, ves a sus propiedades y activa esa propiedad. Además, le podrás aumentar el radio, con lo que vamos a conseguir que la parte superior y la inferior sean prácticamente redondeadas. Una vez la tenemos, si clicamos en medio o pulsamos Enter, se queda formada la selección y no la podemos modificar. Después mira de seleccionar el color negro como primer plano. Y simplemente arrastrándolo a nuestra selección, ésta se llenará del color. Ahora quiero reducir la capa para trabajar mejor, para lo que me voy a capa y busco la opción de capa a tamaño de imagen. Me voy ahora a la herramienta de alineación y me aseguro de que aquí ponga relativo a imagen. Entonces con estos botones centro el rectángulo y lo alineo arriba. Ahora voy a duplicar la capa. Lo más sencillo es bajar a este icono, donde la ventana de capas, y clicarle. Miro que esté activa la nueva capa y me voy de nuevo a la herramienta de alinear para esta vez alinear el rectángulo a la parte inferior y en el centro. Ya tenemos centrados dos rectángulos, uno arriba y otro abajo. Los vamos a pasar a una sola capa. ¿Cómo se hace? Pues simplemente tienes que ir a este pequeño icono y se solapa o unen la capa superior con la inferior. Esta nueva capa que he creado la duplico también, así que ahora tengo dos capas iguales. Ahora seleccionaré la herramienta de transformación unificada, que si no la encuentras puedes hacerla aparecer pulsando Control más T. Una vez tenemos la imagen seleccionada con esa herramienta, una de las posibilidades es rotar las imágenes. Y se hace pinchando fuera de la selección y moviendo el puntero sin soltar, pero como necesito más precisión, te daré un truco. Si pulsas la tecla Shift mientras rotas la imagen, se bloquea de manera que solo se mueven en fracciones de 15 grados. Así que, partiendo de la posición inicial, voy a rotar pulsando Shift solo dos fragmentos, es decir, 30 grados. Finalmente pulsamos Enter. Vamos a repetir el proceso. Duplicar capa, seleccionar herramienta de transformación unificada y rotar. Pulsando Shift, otros 30 grados y pulsar Enter. Vamos a ir repitiendo el proceso hasta completar un círculo a modo de reloj. Con el botón que te mostré anteriormente, vamos a ir fusionando todas las capas en una sola, excepto la de fondo, que la voy a eliminar. Ves ahora a capa y busca la opción de capa a tamaño de imagen. Desactiva la visibilidad de la capa y voy a crear una nueva capa transparente. Voy a clicar sobre la capa del dibujo con el botón derecho para escoger la opción de alfa a selección. Esto nos creará una selección de todos los rectángulos que tenemos en la capa. Básicamente lo que quiero hacer ahora es crear dos capas con los rectángulos, unos en un gris medio y la otra en grises claros, que es lo que usaré para la animación. Vamos a escoger un gris claro y simplemente arrastrándolo a la selección se nos rellenará de ese color. Sin eliminar la selección me voy a crear otra capa nueva y cambiamos a un gris más oscuro, lo suficiente para que se note bastante diferente. Lo arrastramos a la selección y de nuevo se rellenarán las selecciones de esa nueva capa.
Es el momento de eliminar nuestra primera capa. Vamos a renombrar las capas con doble clic para distinguirlas. Yo pondré gris claro y gris oscuro. Simple, ¿verdad? Ahora a ambas capas les desactivo la visibilidad. En las animaciones, cada capa de GIMP representa un fotograma. Por lo tanto, lo que haré será crear 12 capas diferentes para 12 cuadros diferentes para cada uno de esos rectángulos individuales. Lo que haré será hacer un duplicado de la capa de gris oscuro y otro duplicado de la capa de gris claro, que arrastraré para posicionar entre las dos capas de gris oscuro. Ahora voy a activar la visibilidad de esta copia de gris claro y quiero eliminar el rectángulo superior. Por lo tanto, elijo el borrador y le doy un tamaño adecuado, algo más grande que su anchura. Lo siguiente va a ser activar la visibilidad de la capa superior, es la capa del gris oscuro, y eliminaré todos los rectángulos excepto el superior. ¿Sabes qué debemos hacer ahora? Pues fusionar las dos capas con el botón que ya te mostré y la renombraré con 1. Le iré poniendo a cada capa un número. A partir de este momento solo es cuestión de repetir el proceso para cada uno de los rectángulos. Vamos a crear copia del gris oscuro y subimos la capa arriba. Creamos la copia del gris claro y posicionamos la copia en el segundo lugar. Le activamos la visibilidad y eliminamos el segundo rectángulo. Activa la visibilidad de la capa superior, es decir, del gris oscuro, y elimina todos los rectángulos a excepción del que he borrado en la copia del gris claro. Fusionamos las capas y la capa resultante la renombramos como 2. Desactivamos la visibilidad. Creo que ya lo tienes claro, ¿no? Pues repetiré el proceso a cámara rápida para no alargar el vídeo. Mientras, si te gusta aprender a hacer cosas interesantes con GIMP, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Además, si tienes dudas o consultas, te invito a que lo compartas con los demás en los comentarios, que si está de mi mano intentaré responderla. Una vez que ya tenemos todas las capas, podemos eliminar las dos capas originales. Deberías tener 12 capas enumeradas del 1 al 12. Nos resta exportarlo a un archivo GIF para tener nuestra animación. Voy a Archivo y busco la opción de Exportar como. Está claro que deberás antes, en la ventana que aparece, elegir la carpeta donde quieres que se guarde el archivo. Le puedes poner un nombre a esa animación y la terminación GIF. Se abrirá otra ventanita donde escoger las opciones del archivo. Nos aseguraremos que tiene aquí marcada la opción de GIF animado. Este valor de 100 que aparece por defecto es el tiempo en milisegundos que transcurren entre un fotograma a otro, es decir, entre capas. 100 estará bien, pero si lo quieres más rápido deberás bajar la cifra y en caso de aumentarla irá más lenta la animación. Debajo tienes un desplegable que nos da la manera en que interactúan los fotogramas entre sí. Lo normal es que lo pongas como reemplazo, aunque puedes experimentar según el tipo de animación que estés haciendo. Como reemplazo se visualizará cada capa individualmente. Le doy a exportar y en segundos se habrá creado el archivo, que ahora abriré para comprobar cómo ha quedado. No está mal, ¿verdad? Este tipo de GIF, al tener el fondo transparente, podemos usarlo en nuestros proyectos de vídeo como stickers. Podemos crear memes, símbolos, marcas o animación de logos, lo que se nos ocurre. Si queréis saber más de GIMP, aquí os dejo otro vídeo de este fantástico editor gráfico, que os recuerdo que es totalmente gratuito. Un gran saludo amigos y nos vemos en una próxima publicación. Chao.